Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes la primera edición de este miércoles 22 de noviembre de 2017. Se define hoy la fecha de la marcha contra la reforma laboral, jubilatoria e impositiva. Tras el importante encuentro sindical realizado el fin de semana sin la participación de la cúpula de la CGT, hoy vuelven a reunirse los principales dirigentes de las dos CTA junto a la Corriente Federal de Trabajadores para ponerle fecha a esta movilización que será la semana que viene. Así lo expresó en Informativo Farco el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Hoy a la tarde seguramente nos vamos a reunir los distintos sectores que estuvimos ahí en el encuentro de Luján y le vamos a poner la fecha. Vamos a pensar también en una convocatoria que incorpore a los movimientos sociales que son afectados. Vamos a hacer un cronograma para convocarlos junto con los movimientos que representan a los jubilados, que también van a ser parte de la convocatoria. Así que creo que va a ser una marcha muy grande, pero sobre todo muy representativa del rechazo a todo el paquete de ajuste, reforma laboral incluida. El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró en Informativo Farco que a pesar de las modificaciones que logró la CGT, la reforma sigue siendo una quita de derechos gravísima. Esta reforma originalmente recogió el texto de la de Brasil, era brutal, la CGT logró morigerarla, pero aún así es una quita de derechos gravísima para los trabajadores, como si a vos te dijeran, bueno, en el esquema original te amputábamos los dos brazos y las dos piernas, ahora te vamos a dejar un brazo y una pierna. Entonces tenés que estar feliz de que somos piadosos y nosotros no podemos aceptar que los trabajadores en un momento donde todo está cuesta arriba, además pierdan derechos porque los empresarios lo plantean como un mandato o porque el Fondo Monetario Internacional pide eso como un trofeo de guerra. Declaraciones a Farco de Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Primer rechazo en el Congreso al decreto del gobierno que privatiza Vialidad Nacional. El decreto fue rechazado ayer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en una sesión en la que participaron representantes de los trabajadores y trabajadoras, diputados y senadores de oposición, pero en la que no estuvieron presentes ni el ministro de Transporte Guillermo Dietrich ni los legisladores de Cambiemos, todos invitados a la reunión. Escuchamos a Graciela Aleña, del Sindicato de Trabajadores Viales a nivel nacional, Julio Aralde, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, y Patricia de la Rosa, del Sindicato de Trabajadores Viales de Entre Ríos. Hay toda una voluntad de privatizar y darle a las empresas, violar las leyes. No va a haber licitaciones y van a decidir
como ya hubo un proyecto el año pasado de poner cada 100 kilómetros un peaje. Y eso es muy grave, sobre todo para las economías regionales. Todos los viales que estamos acá estamos defendiendo la camiseta no solo de vialidad, estamos defendiendo la camiseta de nuestro país. Porque este gobierno empezó al mes entregando las Islas Malvinas y ahora se está llevando puesto nuestro país. Yo no veo representantes del gobierno que me justifiquen por qué por un decreto se libran de todos los controles del Estado para poder manejar la obra pública de vialidad como a ellos se les antoja. Y hoy por un decreto peligra no solamente la fuente de trabajo, sino para lo que fuimos creados los viales, para la comunicación de los pueblos. No podemos olvidar a aquellos pueblos que no están sobre una ruta redituable porque no le conviene una empresa. Si nos olvidamos de esos pueblos, nos olvidamos de aquellos que están en el interior, que luchan para tener las mismas oportunidades. 6.000 trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional están en riesgo por este decreto que ayer fue rechazado en la comisión bicameral que revisa los decretos del Poder Ejecutivo. Recordemos que este decreto crea la empresa Corredores Viales, que asume las funciones de Vialidad Nacional como la construcción de rutas, las concesiones, el negocio de los peajes y que tendrá menos controles que los que existen en la actualidad para el uso de los fondos públicos. Además, según el decreto, los trabajadores serán transferidos a la nueva sociedad anónima y tendrán un vínculo laboral de derecho privado, con lo que perderán su condición de empleados públicos. A pesar del rechazo de ayer en la comisión bicameral, el decreto sigue vigente porque para ello debe ser rechazado por las dos cámaras. Justamente la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, alertó sobre una maniobra del Gobierno Nacional para evitar llevar estos decretos a consideración de las cámaras para que puedan seguir vigentes. Sabemos perfectamente que este decreto de necesidad y urgencia, más allá, o todos los que han sido rechazados, más allá de haber sido rechazados, siguen teniendo vigencia legal. Y siguen teniendo vigencia legal porque también por decisión política del oficialismo, ambas cámaras, tanto la presidenta del Senado, o sea la vicepresidenta Michetti, como el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Monzó, deciden no someter los decretos de necesidad y urgencia, los rechazos, que son rechazos, dictámenes de mayoría, que hemos construido entre todos los bloques de la oposición de este cuerpo bicameral, no lo someten en el recinto para que no deje de ser legal y no deje de tener inmediata actuación este decreto. Así que la verdad es que yo quiero sumar mi preocupación sobre eso, quiero sumar mi preocupación en esta bicameral, porque además creo que también hay que hacerla extensiva en cada uno de los recintos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Organizaciones de la economía popular realizaron una nueva protesta, esta vez frente a la sede central de ANSES en Buenos Aires. Lo hicieron para reclamar el bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Nuestros compañeros de la FM Riachuelo estuvieron allí. Estas son las voces de la jornada, comenzando por el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro. La movilización la hacemos porque el gobierno dispuso que jubilados como aquellos que perciben la asignación universal por hijo no van a cobrar el bono de fin de año. Planteando que aquellos que cobran programa de empleo con inclusión o salario social complementario, ellos sí van a cobrar el salario, con lo cual divide al campo popular y para nosotros eso sigue siendo una aberración por parte de los sectores más concentrados de la economía y planteamos que vamos a pelear por todos. Estamos acá reclamando para que los jubilados tengan un bono de fin de año, creemos que es justo, creemos que es uno de los sectores más castigados por la política del gobierno ante tanta pobreza, tanta inflación y un panorama de desempleo muy grande. Creemos importante que los movimientos sociales alcen su voz en defensa de los que menos tienen, y en este caso los jubilados. Nos parece que es un atropello, que es una medida más que están tratando de implementar para esta ley vergonzosa de flexibilización laboral
que va a entrar el día 23 al Senado. Por eso estamos acá. Porque si nosotros cobramos un bono, tanto los jubilados como la asignación universal por hijo también deben cobrarlos. Y lo nuestro es un aguinaldo porque somos trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Y tras esta movilización de ayer por el bono de fin de año, las organizaciones volverán hoy a movilizarse. Por un lado, trabajadores de la economía, de la agricultura familiar, irán al Ministerio de Agroindustria para reclamar políticas públicas para el sector, y además los cartoneros marcharán al Congreso por una ley de envases que contemple el trabajo que ellos realizan y que aliente el reciclado. El plan de lucha de estos movimientos seguirá con una gran movilización a realizarse el mes que viene en rechazo a las reformas laboral y jubilatoria y para presentar un proyecto de ley de la economía popular. Vamos ahora a Jujuy porque allí se realizará un encuentro internacional sobre medicinas naturales. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Compañeros, audiencia del informativo, muy buenos días. Segundo encuentro internacional de la salud en Jujuy sobre medicinas naturales. Este encuentro se va a realizar en la ciudad de Tilcara el próximo 24 de noviembre. Sara Domínguez de la Fundación ECO explica ¿qué es la medicina natural? Son técnicas, ¿no?, de la salud que todos lo debemos saber, ¿no? Y que no necesitamos elementos materiales como un tensiómetro, ni un termómetro, ni necesitamos. Son técnicas que en cualquier momento ocurre algo y lo tenemos que saber de qué forma, o sea, actuar, de qué forma vamos a actuar ante esas circunstancias, ¿no? Generalmente, entonces, están dentro, digamos, de lo que es la atención primaria de la salud, o sea, antes de que vayas a un hospital, antes de que vayas a un centro de salud, antes de que vayas a la clínica, o sea, hasta que venga la ambulancia, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver esto de la promoción y de la prevención de la salud. Sara Domínguez nos explica el objetivo de este encuentro y sobre un choque con la medicina científica y que hay que borrar. Empezar a borrar ese choque, ¿no? Y a tratar de complementar y de ser un poco más abiertos a ambos saberes, ¿no? Es difícil porque se dio que generalmente a los curanderos, por un de la hegemonía y de la dominación y de la opresión, se los persiguió como brujos que realizaban la práctica ilegal de la medicina. Hay que empezar a abrir el campo, y si no nos damos a conocer y seguimos ocultando, o sea, nunca va a ocurrir eso, ¿no? Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM La Voz del Cerro. Vamos ahora a Misiones porque allí las radios escolares tratan de seguir adelante a pesar de la falta de apoyo del gobierno nacional. Nos cuenta más nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. En las ciudades, en las colonias, en medio de las picadas, resuenan los ecos de medio centenar de radios escolares. Algunas con equipamiento completa, otras con lo que se pudo conseguir. Pero todas ellas nacieron en el mismo momento en que se impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley más debatida en la historia jurídica de la Argentina, hasta que llegó otra vez el neoliberalismo. Pero el pueblo en la adversidad se potencia. Las redes enredan voluntades y se multiplican en formas colectivas, como las redes de radios escolares en línea, que toma la posta para no perder lo ya construido y se suma a otra red que nuclea a radios escolares y comunitarias. Esteban Córdoba coordina la emisora de la Escuela Normal 11 de El Dorado. Que de alguna manera
manera también viene a tomar la posta de algunas cuestiones que se están dejando de lado a nivel nacional, porque por ejemplo la radio de la escuela normal es una radio IES de los Institutos de Educación Superior. Eso se entregó a fines del año 2015 con una propuesta de hacer también algún acompañamiento técnico y lamentablemente eso se discontinuó. Entonces la radio quedó sin nadie que sepa cómo utilizarla, digamos. Y bueno, suele ser lamentablemente una realidad que se reproduce a lo largo y ancho de la provincia. Es por eso que en el Ministerio de Educación de la provincia se puso en marcha el programa provincial de radios escolares. Mientras en la ciudad de Buenos Aires el gobierno nacional hace su aporte a los intereses comerciales de una minoría, en lo profundo del país se pelea para que la comunicación siga siendo un derecho. Desde Posadas, en Misiones, se reportó Julio Moyano, Radio Libertador. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 22 de noviembre de 2017. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional.